Ok, la verdad no sé si son reales o no. La verdad lo estoy sacando de la página más confiable de todo el mundo entero, habida así por haber. O sea, la wiki de los backrooms. Recuerden que esto es con fines de entretenimiento, así que si estoy mal, por favor díganme. Y entonces, haciendo una búsqueda larga y cansada, veo que es un tema muy extenso. Entonces lo dividí por partes. Así que, si no tienes una idea de qué son los backrooms, quédate porque aquí vienen los conceptos básicos de los backrooms. Y aquí aprenderemos qué son los backrooms, qué hay en ellos. ¿Se pueden llevar cosas a los backrooms? Claro que sí. ¿Se puede salir de los backrooms? Claro. ¿Hay niveles? Claro que sí. Y déjame decirte que como en un videojuego hay niveles, aquí también los hay. Pero, ¿y cómo podemos entrar? Ya veremos. Número 1. ¿Qué son los backrooms? ¿Los qué? Los backrooms. Backrooms. Los backrooms, sacado de la wiki, dícese... Son un laberinto de habitaciones y pasillos segmentados al azar. Los primeros 3 niveles confirmados comparten 3 características distintas: luces fluorescentes, ruidosas, paredes manchadas de amarillo y alfombras beige con diferente calidad y antigüedad. Hasta ahora hay 3 niveles generalmente reconocidos y otros números no están confirmados. Cada nivel tiene su propio conjunto único de características familiares. Son una anomalía espacial fuera de la realidad estándar. El tiempo no funciona en ellos y hay entidades peligrosas acechando en las sombras. ¡Tengo miedo! ¡Guau! Se supone básicamente que los backrooms son sueños donde estás en una habitación enorme y no hay nada más que pasillos y se extienden hasta el infinito y más allá. Ahora, número 2. ¿Qué hay en los backrooms? Aquí lo dividimos por secciones, porque claro, no en los backrooms vas a encontrar solo las lucecitas y ya, ¿verdad? Bueno sería, pero pues, ni modo. Lo vamos a dividir en las secciones de cosas y entidades. Primero vamos con las entidades. Pero no entidades como un perrito, un gatito o un conejito bonito, ¿verdad? No, nada de eso. Nada. Son entidades malignas y aterradoras. Por ejemplo, con la entidad más aterradora y más temida que puedes encontrar en los backrooms. Se encuentran los niveles 1 y 2. Y ahora, quiero que las personas sensibles desvíen la mirada. Que los que tengan problemas en el corazón adelanten el video. Y que los más valientes y fuertes se queden. Porque con ustedes se encuentra Jerry. ¿Qué es un loro? Que te puede sacar de los backrooms. Ah, ok, sí, ok, perdónenme, sí hay entidades buenas. Pero sin dobarnos, están sujetos a sus habilidades de adoctrinamiento. Básicamente, esto hace que la víctima adore a Jerry como un dios, cantando frases como Jerry lo es todo. No, olvídalo, sí son malas. Bueno, no tanto. Las entidades cubren una amplia variedad de seres, desde habitantes amigables con inteligencia similar a la humana, hasta bestias sin mente. Criaturas cuyas motivaciones y habilidades están más allá de nuestro entendimiento. Cada entidad tiene comportamientos, hábitats y necesidades fisiológicas únicas, catalogados por cuenta de testigo ocular en nuestra base de datos. Pero en caso de duda, una regla bien general para interactuar con las entidades es dejarlas en paz. Es por tu bien y el de ellos. Aproximadamente hay cerca de 3000 entidades, así que si quieres que hable de alguna de ellas en el próximo video, hágamelo saber en los comentarios. Ahora, vamos con las cosas. Sacada de la fuente más confiable otra vez de los backrooms, dice que los objetos, también conocidos como artículos o artefactos, son herramientas, armas, consumibles y otras cosas que usan las personas en las trasciendas. Muchos de ellos siguen las reglas de la realidad normal. Otros son modificados o afectados por los backrooms, y algunos son creados o se encuentran excesivamente en los backrooms. Algunos de ellos son peligrosos, mientras que otros son cruciales para tu supervivencia. La diferencia clave entre la entidad y un objeto es que las entidades están vivas. Pueden ser espejos, lámparas, canicas de radio, etcétera, etcétera. Exactamente. Son 99 objetos, cada uno con su descripción, y de ellos, por ejemplo, es el agua de almendras, el cual es un agua de almendras, pero sus propiedades ayudan a la salud. Un uso de esta agua es que con ella puedes domesticar al Jerry.
y él puede ayudarte, y si quieren que hable de ellos en otro video, háganlo saber. Y ahora vamos con el número 3. Así es, número 3. ¿Se pueden llevar cosas a los backrooms? Claro que sí, y la wiki, de nuevo nuestra fuente confiable, dice que hay diferentes tipos de expediciones en las trasciendas que determinan qué suministros se deben de llevar. Estas se dividen en 3. Primeras excursiones, excursiones superficiales y exploraciones profundas. Cada una de ellas nos recomienda traer objetos, ya sea para nuestra supervivencia o para mantenernos a salvo. Por ahora, vamos a concentrarnos en primeras excursiones. Este tipo de expedición es adecuada solo para los niveles 0 y 1, los cuales llevan lo siguiente: kit de primeros auxilios, arma, temporizador o reloj, cantimplora o, como yo le digo, botellita de agua, comida, bolsa para dormir, ropa duradera y por último una linterna o un faro. Cada una de ellas nos va a ayudar con cualquier necesidad que sintamos. Son parte del típico juego de supervivencia: el agua para la sed, la comida para la ambrosia, el arma para dispararle a Jerry, el kit por si te caes y te raspas el codo, y aunque ya lo dije, son adecuados para esos niveles. Son lo indispensable si quieres sobrevivir en cualquier nivel. Y ahora vamos con lo más esperado. Número 4. ¿Hay niveles en los backrooms? Claro que sí, y como dije antes, como en un videojuego, hay variedad de niveles en los backrooms. Están repletos de pasillos interminables, y lo curioso de esto es que las leyes físicas no están en un 100% presentes. Puedes encontrarte desde loros que quieren esclavizarte hasta... Mejor dejémoslo para otro video. Sabemos que muchos tienen esa similitud de luces fluorescentes ruidosas, paredes manchadas de amarillo, alfombras beige con diferente calidad y antigüedad. Sin embargo, algunos de estos niveles más hospitalarios y estables albergan comunidades prósperas y algunos habitantes que han logrado sobrevivir incluso en los niveles más peligrosos. Ahora bien, empezando con los niveles, no voy a empezar con el típico nivel 0 o 1. Vamos a empezar con el nivel 11, o sea, la ciudad infinita. Otra vez, desde nuestra fuente confiable, dice que presumiblemente infinita, poblada de edificios, tiendas, rascacielos. Este nivel incluye edificios que pueden encontrar una ciudad tópica en el mundo real. Los interiores de estos edificios están distribuidos al azar en cuanto a estructura y mobiliario. Algunos edificios están vacíos, mientras que otros están completamente amueblados. Algunos son accesibles, mientras que otros no. Los interiores de los edificios son extraños y anómalos, ya que pueden encontrar escaleras que conducen a ninguna parte, puertas ubicadas a los lados de los edificios, etc. Las tiendas, aunque en su mayoría abandonadas, ocasionalmente contienen artículos útiles. La gravedad no parece afectar a estos edificios. Se ha informado que algunos edificios están colocados de manera extraña, uno encima de otro, flotando o incluso recortándose unos dentro de otros, lo que es físicamente imposible. Y como dije, igual que en un videojuego, es como si hubiera un glitch o un bug. Y de aquí no nos salvamos de Jerry, claro que no. No les dije, pero en los backrooms hay algo que se llama FOG, que al español sería seguidores de Jerry. Estos grupos son aquellos quienes fueron adoctrinados por Jerry y viajan por los backrooms para hablar sobre Jerry. Son algo pacíficos, a menos que digas algo sobre Jerry, claro. Y uno que pensaba que Jerry sería inofensivo. El Wi-Fi en el nivel 11 de hecho existe y está activo. Los nombres de estas conexiones son muy aleatorios, sin un patrón correspondiente, que incluyen los siguientes a continuación y entre otros. Lo que me recuerda a esos videos que salieron en el año pasado, de los viajeros en el tiempo que quedaron atrapados en el año 2027 y no hay nadie en esas ciudades. ¿Acaso será que ellos se encuentran en el nivel 11 de los backrooms? Digo, tienen internet y son ciudades parecidas a la realidad. Se dice que los backrooms son fallos en la realidad, así que no lo creo tan descabellado. De acuerdo a las entidades se encuentran... Son las únicas entidades que aparecen frecuentemente en el nivel 11 y parecen tener un efecto extraño llamado el efecto 11, que hace que el comportamiento de las entidades cambie para hacerlas actuar como patrones o perros normales. Si quieres que siga hablando sobre el nivel 11 u otro tipo de niveles, regálame un like para apoyar el contenido a la página. Ahora bien,
Ya explicamos qué son, qué hay, las entidades y los niveles, pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo podemos entrar o salir de los backrooms? A ciencia cierta, nadie sabe cómo entrar o salir de los backrooms. Se dice que los backrooms son aquella distorsión de la realidad, o como dije anteriormente, fallos en la realidad. Como esos videos donde las aves no se mueven o los aviones no se mueven. Pero la única diferencia es que puedes entrar a los backrooms por medio de los sueños. Mayormente, o simplemente puede pasar de la nada. Es por eso que todas las imágenes vistas anteriormente pueden resultarte algo familiar. Para salir de los backrooms, más bien pasar a otros niveles de los backrooms, pueden ser diversas formas: romper una pared, el techo, el piso, pero vamos a concentrarnos en un método llamado no clipping. Y por última vez, el no clipping es la acción de viajar lo suficientemente rápido como para atravesar una pared o cualquier objeto sólido. Este se considera el método principal de entrar y salir de muchos de los niveles de los backrooms. Sin embargo, el no clipping viene con la minúscula posibilidad de enviar uno al vacío y mayormente salir lastimado. Esto es mucho más probable si uno lo realiza incorrectamente. ¿Recuerdan esa típica escena en el Correcaminos y el Coyote? Sí, esa donde el coyote pinta una pared en forma de una calle y el Correcaminos la atraviesa. Pues es exactamente eso. Lo más recomendable es usar las salidas de los propios backrooms, pero si quieres intentar despertar es probable que no lo hagas. Todo aquello que acabas de ver solo fue una pequeña guía sobre los backrooms. Sin embargo, creo que ahora podemos comenzar. Suerte, viajero.